Bueno, pues si ya estábamos muy a gusto con todos ustedes, amigos, pasando esta mañana en su compañía aquí en la sintonía de Onda Cero, mucho más ahora que se suma un gran amigo como es Roberto Peña. Roberto Peña es técnico superior de automoción y es el responsable de Talleres Autosama. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. Pues bien, la verdad que bien. Tienes ahí el taller, vamos a recordarlo, en el Paseo de Salamanca. No es justo en el Paseo de Salamanca, es la calle Río Silván número 6, una de sus bocacalles. Pues estáis ya muy cerca del Rey del Jamón, por ejemplo, donde la cancha de baloncesto, donde la Chopera, ahí es donde tenéis el taller, ¿no? Eso es, justo donde la cancha de baloncesto. Desde el propio paseo se ve cuando se pasa con el coche. Un taller en el que ya lleváis ahí muchos años, como nos contabas hace algunos días. Sí, ¿verdad? 35 años, que eso siempre es un aval, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, pues aquí hay una experiencia, que hay gente que sabe lo que se trae entre manos. Pues sí, la verdad es que sí, hombre. Son 35 años y hemos lidiado con todo tipo de averías, la verdad. Hoy vamos a hablar sobre climatización. Vamos a hablar sobre la climatización famosa de los coches. Yo creo que ahora prácticamente todos tienen climatización, o otros tienen aire acondicionado. No sé si es lo mismo. Háblanos un poquito sobre esto. Sí, hay pequeños matices, diferencias. La climatización es un sistema automático que controla la temperatura del vehículo, la mantiene constante en función de lo que nosotros queramos. Si hace calor en verano, pues la mantiene en frío, y si hace frío en invierno, pues la mantiene caliente. Y el aire acondicionado depende un poco más de nosotros, de nuestro gusto, lo que nosotros queramos. Si queremos más frío o menos frío, lo tenemos que ajustar nosotros, independientemente de la temperatura interior. Entonces, bueno, esa es básicamente la diferencia que hay. O sea que la maquinaria, por llamarlo de alguna manera, que lleva el coche es diferente para una cosa que para otra. Sí, realmente uno lo gestiona electrónicamente y para acceder a ellas y comprobarlas necesitas una máquina de diagnosis, y el otro sistema, el de aire acondicionado, es más simple y es un sistema más mecánico, aunque tiene una parte eléctrica mucho más simple, más fácilmente accesible y más fácilmente reparable. Fastidia mucho cuando se estropea el aire acondicionado o la climatización, Roberto. Pues sí, la verdad que en invierno, cuando hace frío, no tiene calefacción, y en verano con el calor que hay, sí. 9 meses de invierno y 3 de infierno, pues sé lo que es. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la climatización, ¿no? Sí, señor. ¿Qué queríamos comentar sobre todo hoy a los oyentes? Bueno, pues en principio darle la importancia que requiere. O sea, mucha gente desconoce la importancia que tiene real, y los propios fabricantes lo consideran un elemento de seguridad activa. El motivo es porque a la hora de conducir sí que es importante la temperatura de confort. O sea, llevar unas condiciones óptimas en la conducción es importante para mantener unos reflejos activos. Si tenemos un exceso de temperatura, notaremos cierta somnolencia, o en invierno, si vamos con mucho frío, que lo que haremos, iremos vestidos y nos entorpece un poquito la hora de maniobrar o de utilizar el vehículo. Lo que pasa es que a veces en las distancias cortas, Roberto, lo queremos todo rápido. Si hace mucho frío, queremos que caliente rápido. Si hace mucho calor, queremos que enfríe rápido el coche, ¿no? Sí, realmente funcionan así. Hoy en día son bastante rápidos, Sí. Aunque, sobre todo con los sistemas de calefacción, es un poquito... Dependes un poco de la temperatura del motor, pero la climatización en cuanto al frío es casi instantánea. O sea, son unos segundos y empiezan a enfriar. O sea, ahí no hay ningún problema. Roberto, ¿sabemos manejar correctamente el climatizador de nuestro coche? Pues por desgracia en muchos casos no. O sea, hay un gran porcentaje de la gente que no lo utiliza realmente como debe. O sea, pone una temperatura y no se da cuenta que alrededor hay más teclas que tienen ciertas funciones y que a largo plazo son muy importantes. Hacen que ahorremos combustible. O sea, un dato, por ejemplo, es que cuando llevamos las ventanas abiertas en un vehículo consume un 5% más de combustible que cuando llevamos las ventanas cerradas con un climatizador. No, espera, entonces a ver el paréntesis. Sí. Es decir, el climatizador, no sé si sucede lo mismo con el aire acondicionado, lo que consume es gasolina. Sí, realmente lo que está haciendo para funcionar el circuito de aire acondicionado, lo que hace es absorber energía del motor, o sea, mediante una correa, lo que hace es frenar un poquito el motor. Entonces, siempre hay un pequeño consumo de combustible, o sea, aumentas el consumo respecto a cuando no lo estás utilizando. Pero claro, siempre es menor que cuando abres las ventanas, porque al abrir las ventanas lo que hace el coche es un efecto paracaídas, y el coche tiende a frenarse con el efecto del aire, se frena realmente. Bueno, pues danos unos consejos básicos para utilizar correctamente el climatizador. Pues lo primero y más importante es cuando se monta en un vehículo, lo más habitual cuando hace mucho calor en verano, pues abrir un poquito las ventanas al principio, dejar que el aire caliente que está dentro del vehículo salga fuera, que mucha gente se empecina en cerrar las ventanas, dar al frío, y hasta que no salga frío, pues no, hay que primero sacar el aire caliente para que el sistema de climatización trabaje menos. Estamos ahorrando combustible, estamos haciendo que el sistema de aire
sufra bastante menos desgaste, y una vez que está el habitáculo, que empezamos a notar que ya sale frío por las ventilaciones, lo que hemos de hacer es cerrar las ventanas para que no entre el aire caliente de fuera y no tenga que trabajar tanto el sistema de climatización o de aire acondicionado, y mantener esa temperatura de confort. Una vez que tengamos esa temperatura adquirida, que estemos a gusto, que estemos una temperatura óptima, pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos una tecla chiquitita que se llama recirculación de gas. Eso lo que hace es cerrar la entrada de aire exterior para que nuestro sistema de climatización utilice el aire que ya tenemos frío dentro, lo filtra mediante un filtro que lleva, un filtro habitáculo, y lo vuelve a meter en el vehículo. ¿Qué conseguimos con esto? Ahorrar combustible bastante, porque no tenemos que coger el aire caliente fuera, que está a 40 grados en verano, enfriarlo y meterlo en el coche, sino que cogemos el aire que está a 20, 22 grados dentro y lo volvemos a dar una pasada damos un poquito de frío y conseguimos que la temperatura del habitáculo se mantenga con muy poco trabajo el sistema de aire acondicionado. O sea, se consigue con todo esto eficiencia, consumimos menos combustible y además alargamos la vida útil del aparato, ¿no? Claro, realmente es así. Esos son los tres. ¿Cuándo nos damos cuenta que eso no funciona? Pues hay realmente tres causas. O sea, una de ellas es que notemos que no hay calefacción, que tú das la calefacción en tu vehículo en invierno y notas que no sale caliente, o sea, no sale calor. Que nos pase lo contrario, que en verano no nos salga absolutamente nada de frío, o lo más habitual que es... En esta época, sobre todo cuando empiezas a utilizar el aire acondicionado, se suele notar bastante, es un mal olor cuando empieza a funcionar el aire acondicionado. Eso es bastante peligrosillo, la verdad. Pero bueno. Pues si se nos estropea, ya sabemos dónde lo vamos a llevar. Ahí a Talleres Autosama, en la calle Río Silva número 6, en el Paseo de Salamanca. ¿En qué consiste esa reparación, Roberto? Pues en principio, cuando hay problemas de temperatura, o sea, porque no sale calor en el sistema de aire acondicionado, puede ser un problema de obstrucción en el radiador que llevamos dentro del habitáculo. Llevamos un pequeño radiador que mantiene la temperatura caliente, está conectado al motor. Eso puede ser un indicio de un problema de refrigeración. O sea, nos puede estar diciendo que el motor tiene un problema en el sistema de refrigeración. Otro de los motivos cuando no sale frío puede ser una falta de gas por una pérdida, o un problema mecánico, un problema en el compresor, o incluso electrónico. Los sistemas de climatización, si tiene un problema de gestión de sensores de temperatura o de presión, pues lo primero que hacen en cuanto tiene un error, desconectan el funcionamiento. Y luego el otro motivo, que es el que yo considero más importante, es el tema del mal olor. El mal olor suele venir producido por... El sistema de aire acondicionado, se produce una condensación interna y aumenta la humedad interna un montón. Entonces, si tenemos polvo dentro del sistema de aire, lo mezclamos con humedad y con calor de verano, se producen hongos y bacterias que son bastante perjudiciales para la salud. Entonces, es importante mantener un control sobre el tema del filtro de habitáculo, saber el estado en el que está, y en caso de que percibamos ya ese olor, lo que hay que hacer es utilizar un bactericida específico, que lo que hacemos es limpiar el radiador que mantiene el frío dentro del vehículo, para evitar respirar todo ese tipo de cosas que no nos gustaría a ninguno. Tenemos últimamente algún caso de algún radiador que se puede ver incluso en la página de Facebook, las fotografías. Es impresionante lo que puede haber dentro de un sistema de climatización. La gente se asusta cuando dice, ¿eso está ahí dentro? Y dice, sí, eso realmente está ahí, sale de tu coche. Pero bueno. Pues si se nos estropea la climatización, el aire acondicionado, tenemos cualquier otro problema en nuestro vehículo, apunten bien este nombre, Talleres Autosama, más de 35 años entre nosotros, son de absoluta confianza, están en el Paseo Salamanca, casi al final, en la calle Río Silván número 6, donde está la cancha de baloncesto La Chopera. El teléfono es el 987 22 93 85, 987 22 93 85. Ha estado con nosotros una vez más, ilustrándonos con todo esto, Roberto Peña, técnico superior de automoción y responsable de Talleres Autosama. Roberto, muchas gracias, hasta el próximo día. Gracias a ti.